A ver, pensar en cómo se manejaban los proyectos antes es curioso. Se partía de planes súper rígidos, casi escritos en piedra, y hoy tenemos metodologías que cambian sobre la marcha. Bueno, este es un recorrido por esa evolución en la gestión de proyectos. Es una historia fascinante de crisis, de revolución y sobre todo de adaptación constante. Y toda esta transformación empezó con este número, 16.2%. A simple vista podría no decir mucho, ¿verdad? Pero esta cifra, fue la chispa que encendió una crisis tremenda en el mundo del software. La pregunta del millón es, ¿qué significaba? Pues bien, esto nos lleva a mediados de los 90 y la realidad era durísima. Ese 16.2% era la tasa de éxito de los proyectos de software. O sea, si nos detenemos a pensar, solo el 16. Más de la mitad de los proyectos se topaban con problemas gravísimos y casi un tercio, ¡pum!, se cancelaban antes de terminar. Era una situación simplemente insostenible. Claro, una tasa de fracaso así de brutal dejaba algo clarísimo. Era una verdad incómoda, pero ahí estaba. El modelo tradicional, ese de predecir todo desde el inicio, estaba completamente roto. Ya no servía. Simplemente no podía con la velocidad y la incertidumbre del nuevo mundo digital. Y ese modelo tradicional es este, el famosísimo modelo en cascada. Su nombre lo dice todo, ¿no? Viene de la ingeniería más clásica, donde todo fluye hacia abajo en una secuencia súper estricta, como el agua. Primero definimos todos los requisitos, después el diseño completo, luego la construcción y así. Es súper rígido, súper lineal y es alérgico a los cambios. El gran problema era que si había un error al principio, arreglarlo meses después era una auténtica pesadilla. Y carísimo, por supuesto. El corazón de este modelo era lo que llamaban el triángulo de hierro. Y la clave aquí es que el alcance, o sea, todo lo que se iba a construir, se fijaba desde el primer día. Quedaba, como dijimos, grabado en piedra. Entonces, ¿qué pasaba si, a mitad de camino, surgía un imprevisto? O si el cliente se daba cuenta de que necesitaba algo diferente. Pues el tiempo y el costo se iban por las nubes, explotaban. Claramente la crisis del software pedía a gritos un nuevo enfoque. No bastaba con un parchecito o una pequeña mejora, no, se necesitaba un cambio total de paradigma. Y de esa necesidad nació la revolución ágil. Y miren, la diferencia se ve a simple vista, es impactante. A la izquierda tenemos la cascada, esa calle de un solo sentido, rígida. A la derecha, un ciclo, el de Agile, que usa un marco como Scrum. La filosofía aquí es radicalmente distinta. Se construye un poquito, se muestra, se escucha el feedback, se ajusta el curso y se vuelve a construir. Es un ciclo constante, un bucle de aprendizaje y adaptación que no para. Y aquí está el verdadero cambio de chip, la idea que lo revoluciona todo. Agile literalmente le da la vuelta al triángulo. Ahora lo que está fijo es el tiempo y el costo, que se organizan en esos ciclos cortos que llamamos sprints. ¿Y qué es lo flexible? El alcance. La meta ya no es cumplir un plan a rajatabla, no. La meta es entregar el máximo valor posible al cliente al final de cada uno de esos ciclos. Y este concepto, el sprint, es el motor de Agile. La idea es simple pero poderosa. En lugar de esperar meses para un gran lanzamiento, se entregan pedacitos de producto que funcionan, en ráfagas cortas y constantes. ¿Cuál es la ventaja más grande de esto? Que se puede tener feedback real de usuarios reales casi de inmediato. Y eso lo cambia todo. Ok, entonces Agile fue un éxito rotundo, para equipos pequeños. Pero, claro, ¿qué pasó cuando las grandes corporaciones, con cientos de empleados, intentaron adoptarlo? Bueno, ahí la historia se complica. Empezaron a aparecer nuevos problemas, porque la misma agilidad que era una maravilla a pequeña escala, a gran escala empezó a parecerse más al caos. De repente, esa autonomía, esa libertad que hacía que los equipos fueran tan eficientes, se convirtió en un dolor de cabeza. Porque, a ver, ¿cómo se hace para coordinar a docenas, a veces cientos de equipos que trabajan en el mismo producto? ¿Cómo asegurarse de que todos remen en la misma dirección? Y sobre todo, que el trabajo de un equipo no termine rompiendo lo que hizo el otro. Y los problemas eran reales. Los equipos empezaron a funcionar como islas, desconectados. La arquitectura del software, la base técnica, sufría muchísimo porque nadie tenía la visión de conjunto. A eso le llaman deuda técnica. La comunicación se hacía dificilísima, sobre todo con equipos en diferentes ciudades o países. Y al final, el trabajo del día a día se iba por un lado y los grandes objetivos estratégicos de la empresa por otro completamente distinto. Pero la solución no era tirar todo por la borda y volver a la cascada. Para nada. La respuesta fue, una vez más, evolucionar.
Y así es como nacen los modelos híbridos. La idea era buscar lo mejor de los dos mundos, mantener esa agilidad de los equipos, pero con la estructura necesaria para que una organización gigante no se viniera abajo. Los primeros intentos fueron bastante lógicos. Nació algo llamado el Scrum de Scrums. La idea era muy sencilla en realidad. Un representante de cada equipo de Scrum se juntaba en otra reunión, una especie de Super Scrum, para sincronizar lo que estaban haciendo y resolver dependencias entre ellos. Era una forma de empezar a conectar las islas. Pero claro, para las organizaciones de verdad gigantes, eso no era suficiente. Se necesitaba algo mucho más robusto. Y aquí es donde entra en escena el protagonista del escalado, SAFe, o Scaled Agile Framework. Se convirtió, por lejos, en el más popular. Y a diferencia de otras soluciones, SAFe es, digamos, muy prescriptivo. Te da casi un manual de instrucciones, un mapa detallado de cómo alinear a toda la empresa. La cosa es que no hay una sola forma de escalar Agile. Hay diferentes sabores, por así decirlo. Están las opciones más ligeras como el Scrum de Scrums. Hay otras, como LESS, que buscan expandir Scrum de la forma más fiel posible a sus principios. Y luego está SAFe, el más completo, diseñado para alinear cada pieza del rompecabezas de la organización. Pero lo interesante es que todos estos marcos de trabajo, con sus diferencias, llegaron a una misma conclusión. Una que el gran Peter Drucker resumió a la perfección. La cultura se desayuna la estrategia. Daba igual tener el proceso más perfecto del mundo. Si no hay una cultura de colaboración y de confianza, cualquier framework, por sofisticado que sea, está condenado a fracasar. Y entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el veredicto? ¿Cascada o ágil? ¿Quién gana? Pues la respuesta, que quizás sorprenda, es ninguno de los dos. O mejor dicho, los dos. El futuro no se trata de una batalla de métodos, sino de hacer una mezcla inteligente, de saber tomar lo mejor de cada mundo. Y si miramos un poquito hacia el futuro, el panorama es fascinante. Lo que se ve es que las metodologías híbridas van a ser la norma, no la excepción. Además, la inteligencia artificial se va a meter de lleno, como una aliada que ayuda a predecir riesgos. Y todo esto envuelto en una capa cada vez más importante, la sostenibilidad. Y con esto llegamos al punto clave de toda esta historia. Hoy, la pregunta importante ya no es si uno es tradicional o si es ágil. La verdadera habilidad es ser como un chef. Es saber mirar los ingredientes de cada proyecto y crear la receta perfecta para el éxito. Así que la pregunta clave que queda en el aire no es qué metodología usamos, sino más bien, para este desafío en particular, ¿cuál es nuestra mezcla ideal?